Buenos días, bienvenidos y bienvenidas una semana más a RecZ. El tema que atenderemos hoy es la educación sexual. ¿Qué es? ¿Cuál es su situación en España y en Galicia? ¿Y cuánto sabe la gente sobre sexo? Para responder a estas preguntas traemos a Camino y a Alba. Muchas gracias por venir hoy aquí. ¿Podríais explicar brevemente a qué os dedicáis? Bueno, pues yo soy psicóloga educativa y psicóloga general sanitaria, lo que quiere decir que trabajo en los campos de la infancia, adolescencia y adultos, población adulta. Me dedico tanto a trastornos del neurodesarrollo, dificultades de aprendizaje, así como trastornos de la conducta alimentaria, terapia sexual y de pareja y gestión emocional. Bueno, pues yo también soy psicóloga general sanitaria y sexóloga. Trabajo fundamentalmente con adultos, también con adolescentes y tanto en terapia individual como de pareja. También, aparte de hacer terapia sexual, me estoy especializando también en tratar temas de trauma, que muchas veces también se relaciona con la sexualidad. Perfecto. Antes de empezar con nuestra entrevista, vamos a ver un pequeño reportaje para situar a los espectadores. ¿Qué es la educación sexual y cuál es su situación en España? La educación sexual en España se introduce por primera vez en el Sistema Educativo, la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, LOCSE, del 13 de octubre de 1990. Estos contenidos no constituyen una materia específica y debían desplegarse por todo el currículum. No será hasta la Ley Orgánica de Educación de 2006 cuando se incluyen de forma explícita los contenidos relativos a la educación sexual. Sin embargo, la siguiente reforma, apenas 7 años después, supuso un retroceso al eliminar la materia de educación sobre la ciudadanía y los derechos humanos, incluida la LOE. El principal objetivo de los programas de educación sexual integral, tal como subraya la UNESCO, es equipar a las niñas, niños y jóvenes con conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan promover su salud y bienestar. La educación sexual siempre implica una educación y sanidad transversal que integra todos los aspectos de la vida. Según investigaciones realizadas en Europa, España es uno de los países totalmente desvaluados en el que todavía no se ha implementado de forma sistemática la educación sexual integral. Con la última reforma educativa, la LOMLOE, se introduce una nueva materia en primaria y secundaria sobre valores cívicos y éticos, que presta especial atención a la igualdad. En bachillerato se incluye como objetivo fundamental promover la madurez personal, afectiva, sexual y social. La transversalidad deja en el espacio difuso de la responsabilidad de los docentes, en su mayoría no formados en estas materias, la inclusión de los contenidos sobre sexualidad dentro de las materias específicas del currículum. Este análisis de cómo las leyes educativas han incluido la educación sexual en España concluye que las leyes educativas permiten pero no garantizan la educación sexual. De todo esto, lo que podemos concluir es que para realizar un sistema de educación sexual, toda la sociedad en conjunto debemos reflexionar sobre nuestra propia educación y acompañarla con formación continua para docentes y cabezas de familia, para que podamos deconstruir en conjunto todos los mitos dañinos sobre el sexo. ¿Qué es la educación sexual? Es una respuesta muy amplia. La educación sexual debería ser la enseñanza integral de todos los aspectos relacionados con el sexo. Cuando digo la enseñanza integral me refiero a que no deberíamos centrarnos únicamente en la enfermedad, en la prevención de enfermedades de transmisión sexual o en la prevención de embarazos no deseados. El sexo es mucho más amplio que eso. Debería ser el aprendizaje de el desarrollo físico y psicológico ligado al sexo, porque el sexo forma parte de nuestra historia desde que nacemos hasta el fin de nuestros días. Debería abordarse el tema de diferentes tipos de identidad, de expresión del género. El origen de la educación sexual parte de 1904, cuando se produjo una pandemia de enfermedades de transmisión sexual en Estados Unidos. Sífilis, gonorrea, básicamente. Entre el 50 y el 75% de los estadounidenses tenían una enfermedad de transmisión sexual. Luego estalló la Primera Guerra Mundial y resulta que el sexo se convirtió en un problema de seguridad nacional. Así que en 1915 decidieron hacer la primera campaña de educación sexual. Se abogaba por el miedo. Fue el primer origen de la educación sexual, como ves, centrado en el aspecto biológico. Estamos en 2022. No ha cambiado mucho. Hombre, partiendo de la base de que el sexo sigue siendo un tabú del que parece que nadie puede hablar, yo creo que no deberíamos restringirlo solo al aula, ¿no? Hay muchas personas que tienen 40, 50 años y no tienen ni idea de lo que es el clítoris. Si solo lo ceñimos a lo que es el aprendizaje en el aula, las personas que no han recibido esta educación, ¿qué pasa con ellas? O sea, la educación sexual debería impartirse no solo en colegios, debería impartirse en todos los medios de comunicación, en instituciones formales y no formales, y debería ser un recurso al que todas las personas tuvieran realmente acceso, ¿no? Si no damos educación sexual, la curiosidad no se va a morir. En algún lado la tienen que
experimentar y tienen que resolver esas dudas y esas preguntas todas que tienen, ¿no? Entonces, la edad de acceso a la pornografía se ha bajado a los 8 años, la edad del inicio de relaciones sexuales se ha bajado a los 12 y la educación sexual llega en tercero o cuarto de la ESO, cuando ya tenemos 15 años. La educación sexual es una educación en valores en sí mismo. Es decir, cuando tú vas a impartir un taller, a mí me ha pasado, a mí me han revisado y eliminado diapositivas de mis formaciones porque las consideraban inadecuadas. Si negamos estas realidades, estamos fomentando la expresión de rechazo a esas realidades. Entonces, claro, si no damos una educación sexual de calidad, estamos fomentando la expresión de la violencia. Yo creo que muchas de las leyes que se están creando en este aspecto son básicamente una publicidad engañosa, porque al final no acaban previniendo o acaban redactando en términos que suenen mejor actitudes que deberían erradicarse. Yo creo que deberíamos pedir, lo primero es que la educación sexual se incluya en el currículo. Eso creo que tiene que ser una petición prioritaria. Tú tienes que tener unos conocimientos ortográficos porque los vas a necesitar para escribir. Tú tienes que tener unos conocimientos sexuales porque tú vas a practicar sexo y te vas a relacionar de manera sexual con otras personas. ¿Cómo estamos negando a la población que reciba esta formación que es tan importante como saber poner una tilde? Supónse que ten que haber unha educación que sexa transversal, esa palabra transversal quere dicir que se dá a través de todas as materias, en todos os cursos, pero non existe realmente un programa de educación sexual nas escolas, que é moi necesario. Entón, dependendo do ideario, digamos, dos principios pedagóxicos de cada escola, un pode pasar de puntillas por esta asignatura ou facelo como se ten que facer, non? Pero a escola pública ten que ser a ferramenta. A escola pública onde vai a maioría do alumnado é a máis igualitaria, ou se supón que ten que ser a máis igualitaria, a de igualdade de oportunidades para todos. Entón, esa educación ten que ter. Non pode ser que só as escolas que poidan pagar, digamos, unha educación, porque pode ter obradoiros dentro desa administración, non existe ninguna oferta de obradoiros de sexualidade, nada. Non existe a materia de educación sexual. Existía unha asignatura que era valores éticos, onde se podía traballar iso. Agora desapareceu tamén. Agora lo nova, eso desaparece. Eu prefiro falar de educación afectivo-sexual, porque a educación sexual parece que só vas a educar para o sexo, para practicar sexo, para recoñecer o teu sexo, para identificarte con un determinado. No. A maioría dos problemas que hai relacionados con este tema é por esa falta de relación afectiva, emocional. Todo iso está íntimamente relacionado con conductas sexuais despois de risco. Creo que certamente hai unha evolución nese sentido en toda a sociedade, de que recoñecen a necesidade desta educación sexual, porque están vendo o que ocurre cando non hai nada. O que non hai é dotación presupuestaria e unha sistematización desta educación sexual. Hai profesorado que se sinte incómodo con determinadas situacións de charlas. Non sei agora como están os currículums, é dicir, os puntos de partida para a formación de profesorado, pero creo que, polo que eu vexo nos alumnos que veñen de prácticas, exactamente igual que hai 20.000 anos. É dicir, de todo unhas materias, uns contidos que tens que saber, unhas didácticas desas materias, é dicir, como enseñar iso. Uns coñecementos moi mínimos de psicología, e non é máis. Non pode enfrentar unha educación sexual se non é un especialista. Ti, se non és especialista, podes facer moito dano a alumnos con problemas, pero as familias están sempre moi de acordo, quero dicir, no caso incluso demandaban que se empezara antes esta educación. Evidentemente, o ideal sería que todos
traballáramos no mesmo sentido, esa sería unha sociedade idílica. Una vez situadas todas con la ayuda del reportaje, ¿podríais darme una definición propia de educación sexual? Bueno, yo para definir qué es la educación sexual, más que basarme en qué es como tal, sí que me gustaría un poco explicar el para qué, ¿no? Creo que la educación sexual va mucho más allá de lo que a veces entendemos, ¿no? Como pues, la reproducción, los genitales, el sexo que practicamos, prevenir embarazos, ¿no? Creo que la educación sexual debe ir más allá y bueno, pues es una parte de la educación que debe encargarse o debería encargarse de ayudar a las personas a que aprendan a quererse, a aceptarse, a vivirse y a expresarse en sus cuerpos, ¿no? Y es algo que dura toda la vida, pues vivimos con nuestra sexualidad, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Bueno, yo un poquito en relación a lo que dijo la compañera aquí Camino, pues pienso que la educación sexual forma parte de la educación de la vida porque es algo que nos acompaña desde siempre, ¿no? Entonces no simplemente es llamar a las cosas por su nombre, sino también es fomentar el autoconocimiento, la autoestima, el desarrollo de relaciones sanas, aprender a gestionar nuestras propias emociones y no solamente a una idea reduccionista de escenas del sexo, ¿no? Que muchas veces podemos mitificarlo y no sé, eso es mucho más, hablar de diversidad, hablar de género, bueno, es un concepto muy amplio y muy holístico que está muy presente en nuestro día a día. En la última década ha aparecido una nueva sensibilización respecto a la educación sexual. Han aparecido series como Sex Education en Netflix, que trata del tema. ¿La conocéis? Sí. ¿Opináis que las series son una buena manera para trabajar este tema? Bajo mi punto de vista, sí, porque al final toda la información que recibamos siempre es muy positiva, sea de educación sexual o de cualquier otra cosa, ¿no? Pero el hecho de que se permita y se visibilice es algo que es genial para todos porque rompemos tabús, damos nombre a un montón de situaciones que tenemos normalizadas o no, entonces es el plano perfecto para que eso salga a la luz y sea visible. Además, por otro lado, creo que también los humanos aprendemos por aprendizaje vicario, entonces el hecho de poder ver comportamientos en otras personas pues nos permite identificarnos, empatizar con los demás y aprender pues nuevas maneras de relacionarnos, ¿no? Entonces pienso que es genial. Sí, yo igual que comentaba Alba ahora, creo que las series son una buena puerta de entrada. Hoy en día consumimos muchas series, sobre todo Sex Education en concreto, que está centrada en el sector adolescente. Creo que el poder poner nombre a las cosas, el romper mitos, el desmitificar, propiamente dicho, ¿no? Muchas de las ideas preconcebidas que tenemos y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que es una etapa que tenemos tantas dudas, inseguridades, no sabemos muy bien de qué hablamos y a veces tampoco nos atrevemos a preguntar, ¿no? ¿Consideráis que aún no siendo del colectivo LGTBI+, informarse sobre la diversidad y el género puede ayudar a explorar tu propia sexualidad? Desde luego, porque al final cuanto más información tengamos acerca de este tema, pues más nos permite entrar en ese proceso de deconstrucción que tenemos, ¿no? Todas esas rendijas que están puestas en nuestra cabeza, bien sea por la sociedad, por la familia, por nuestra propia historia vital, y nos permite avanzar en ese proceso, ¿no? Al final una tarea que tenemos los individuos es conocernos a nosotros mismos y llegar a conocer tanto nuestra orientación como identidad de género. Entonces hay individuos que sí que logran alcanzar este proceso en edades muy tempranas, otros en la adolescencia, en la pubertad, ¿no? Que es donde se inicia pues, el cambio más visible, por así decirlo, y otros pues nunca logran hacerlo, otros sí o más tarde, entonces es muy importante. Sí, evidentemente opino lo mismo, o sea, al final el pertenecer o no al colectivo yo creo que no es tanto un tema individual como social, y como sociedad pues tenemos el derecho, ¿no? de estar informados, de conocer y de saber, porque siempre podemos tener personas del entorno, familia, ¿no? O incluso pues, los niños, ¿no? que en unas décadas pues, eran los adultos, ¿no? de la sociedad, y que podamos conocer, entender pues, muchas veces en cuanto al género, por ejemplo, los estereotipos que muchas veces hay, que pesan y que no nos damos cuenta de que son construcciones, no es algo que ya nos defina por el hecho de nacer en sí mismo. ¿De qué forma puede ayudarnos la educación sexual en otras facetas de la vida misma? Por ejemplo, la inteligencia emocional, responsabilidad afectiva, amor propio.
Bueno, yo, y comentaba también Alba hace un rato, ¿no? Al final hablar de educación sexual o sexualidad va más allá del momento relaciones sexuales, ¿no? Ya por sí mismo, por el hecho de tener un cuerpo sexuado, ¿no?, que tenemos y una sexualidad también diversa, eso va a influir mucho en cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos, cómo entendemos nuestras propias emociones y se lo trasladamos a la otra persona. Ya hablemos a nivel pareja como a nivel autoconocimiento, ¿no?, de nuestras propias emociones, de lo que es importante para nosotros. Bueno, yo siguiendo un poquito aquí la línea que comentó Camino, pienso exactamente lo mismo y de manera muy parecida, porque al final la educación sexual está tan presente en nuestras vidas que nos ayuda en prácticamente todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Desde cómo identificamos las emociones, cómo las gestionamos, cómo entendemos las emociones del otro, cómo manejamos esa comunicación, la asertividad, y está presente en todos los vínculos, ¿no?, que al final es la responsabilidad afectiva, ser consciente que somos personas con necesidades, pero los demás también lo son. Entonces, es muy importante y necesario que necesitemos ese aprendizaje, ¿no?, para cuidarnos a nosotros mismos, pero también cuidar las relaciones que tenemos en nuestro día a día, no solamente las sexuales, sino también las familiares, las de amistad, las laborales. Eso también forma parte de la educación sexual, ¿no?, como decía Camino, pues el tema de la asertividad, los derechos, las emociones, todo eso forma parte de esto, el amor propio incluso. Tras esta breve pausa apuntaré el método más habitual en los institutos de impartir educación sexual son seminarios puntuales y normalmente únicos. ¿Es una buena forma para impartir este tipo de educación? Bueno, pues más que sea buena o mala, es una manera, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es importante hacer ese tipo de talleres, pero creo que no es suficiente, porque así al final, lo que decíamos al principio, ¿no?, cuando comentamos que es educación sexual, que está tan presente en tantas áreas de nuestra vida y es un concepto tan amplio, pues está en el género, en las emociones, en el cuidado, en las relaciones, en la autoestima, en la forma en cómo aprendemos a querer a los demás. Pues pienso que un taller pues, es algo como muy reduccionista en este sentido. Quizás a lo mejor incorporar este concepto, ¿no?, a través del currículum oculto, es decir, todo lo que no está en los libros, pero también es invisible, pero muy visible, que tiene mucho impacto, me parece que es algo súper importante de cara a afrontar este tipo de situación. Sí, bueno, opino prácticamente lo mismo. Creo que es importante que esté. Quizá habría que aumentar, ¿no?, pues ya sea en forma de seminarios con seguimiento, que se hagan varias sesiones, ¿no?, incluso con el mismo grupo, porque en una sesión tampoco te da tiempo a conocerlos, ¿no?, y que te conozcan, romper un poco pues, la vergüenza a preguntar, a conocer. Entonces, bueno, creo que es importante que esté y que cada vez esté más presente, no solo a nivel secundaria, también desde la primaria, ¿no?, y englobar un poco diferentes áreas, pero es importante que esté, al fin y al cabo. Lo que acabas de decir va un poco relacionado con la pregunta siguiente, ¿a qué edad consideráis que es apropiado empezar con la educación sexual y hasta cuándo?
Bueno, yo creo que la sexualidad, la educación sexual, desde que nacemos somos seres sexuados, ¿no? Entonces yo creo que la sexualidad y la educación sexual desde siempre, desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Lógicamente cada etapa evolutiva tiene una serie de aspectos diferentes, ¿no? Y a nivel de desarrollo no es la misma educación sexual la que haces en primaria que la que se hace en secundaria, que la que incluso de adultos o incluso en la vejez, ¿no? Podemos vivir. Los conceptos, los objetivos que se trabajan son otros, ¿no? Quizá en la primaria trabajes más autoconocimiento, higiene, roles y estereotipos de género, ¿no? También hablar que aprendan a conocer su identidad. En la adolescencia quizá lo enfoques ya más a otro tipo de cuestiones, pero sin duda desde siempre y siempre, ¿no? En toda la vida. Pues comparto exactamente una opinión muy similar a Camino. Me parece que es súper importante y la educación sexual comienza desde el momento que nacemos, ¿no? Al final, a través de los cuidados y los afectos que recibimos ya en la familia, cuando se va desarrollando las primeras interacciones, cuando desarrollamos nuestro sistema de apego, que al final va a determinar nuestras relaciones e interacciones con los demás, ¿no? Entonces, es algo que nos va a acompañar toda la vida. Lo que es muy importante es que se ajuste a cada etapa del desarrollo, pues como decía Camino, no se va a hablar de la misma manera con niños muy pequeñitos, de 3 años, que con adolescentes, que con adultos emergentes, que con adultos, que en la vejez. Al final, este proceso se va adaptando a todas las tareas y necesidades del ciclo vital. Entonces, bueno. Vale, en cuanto a tema legislativo, ¿hasta qué punto consideráis que la nueva LOMLOE va a tener un avance real? ¿Será efectiva contra las medidas como pueden ser el PIN parental? Bueno, desde mi punto de vista creo que sí que es un avance que se contemple educación sexual dentro de la asignatura Educación para la Salud. Es súper importante porque al final le estamos dando importancia de peso a lo que supone este tema, ¿no? Entonces eso es genial. El tema es cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pues ¿están suficientemente formados los profes para poder llevarlo a cabo? ¿Está el sistema educativo preparado para gestionar esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuántas horas vamos a dedicar? ¿El currículum que estamos haciendo es el apropiado? No sé, Camino, ¿tú qué opinas de esto? Sí, bueno, yo como tú expresabas, ¿no? Yo creo que al final cualquier avance que se haga a nivel educativo en este tema es maravilloso, ¿no? Y bienvenido sea, pero claro, hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Y al final se han hecho tantos cambios, ¿no? Y comentaba antes con Alba a nivel legislativo, que es importante en la educación, ¿no? Y sobre todo en algo tan importante como esto, que se traslade y que se haga real. Lo que comentabas también sobre el PIN parental, creo que al final parte de eso viene un poco del miedo, del desconocimiento de qué es realmente la educación sexual, ¿no? Y creo que un problema que a veces podemos tener es ver con ojos de adulto quizá la educación sexual en niños que no tiene nada que ver, o la sexualidad en niños que no tiene nada que ver del desarrollo o de la sexualidad adulta, ¿no? ¿Qué puntos consideráis que tendrían que ser indispensables para que funcionara esta nueva? Pues mira, un poquito en relación a esto, a mí lo fundamental me parece lo que dijo Camino, esta última aportación, ¿no? De romper ese miedo y el permitirnos hablar esto sin tabús, sin inseguridades y ser flexibles y tolerantes con ello. Eso para mí es esencial, ¿no? Y un poquito con lo que decía respecto al PIN parental, ¿no? Que nos preguntaba si consideramos una buena medida o no. Bajo mi punto de vista, me parece que es algo que al final nos va a traer consecuencias, ¿no? Porque al final hablar de educación sexual es empoderar, dar recursos, fortalecer la autoestima, el autoconocimiento y muchas veces es un factor de protección de cara a menores que están en riesgo, porque si yo en mi familia lo que conozco que lo normal pues es una comunicación agresiva o ya pasando a cosas incluso más fuertes, ¿no? Pues los temas de los abusos y demás, el que yo pueda escoger que mi hijo o no llegue a tener esos conocimientos, pues también le estoy privando de esa información esencial para la vida, ¿no? Y el niño puede estar en una situación de riesgo. Sin embargo, si desde el cole pues, podemos trabajar estas herramientas de qué es bueno para mí, qué no es bueno, qué es nocivo, y desarrollamos todas estas habilidades, pues estamos protegiendo a la sociedad, ¿no? Sí, bueno, yo opino prácticamente igual. O sea, creo que el hecho de dar información aporta de libertad, simplemente. El hecho de que le pongamos palabras a lo que sentimos y a las dudas que tenemos ayuda a que podamos contar, ¿no? Hay muchos casos luego que de adultos pues pueden llegar a consulta con miedos, con inseguridades adquiridas,
y en los peores casos, ¿no? Pues incluso con casos de abuso, ¿no? Y que creo que si se trabaja pues tema límites, autoconocimiento, el poner nombre a las cosas, el poder preguntar, el saber que tienes una fuente de apoyo en casa, ¿no? La educación ya no solo en el colegio, es en casa, y que cualquier duda que tenga voy a poder consultarla y preguntarla, ¿no? Pues creo que es básico, ¿no? Que se trabaje esto. Por último, y antes de pasar a publicidad, ¿cómo veis el futuro de la educación sexual en España? Bueno, yo, bajo mi punto de vista, creo que se están haciendo muchos avances realmente. Los avances están ahí, pero evidentemente aún quedan cosas por hacer, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, al cambio legislativo, queda ver, ¿no? Si realmente se empieza a hacer efectivo, se plasma y, como comentaba Alba, a nivel curricular, pues se implanta y demás. Entonces yo creo y quiero tener una mente positiva en este sentido y optimista, y aunque aún queda mucho trabajo por hacer, pues creo que cada vez va a mejorar la situación. Yo comparto más o menos una idea muy parecida a la que presentó Camino. Para mí creo que es como un reto que tenemos por delante, un reto difícil que supone romper muchos mitos, muchos miedos, generar muchos cambios tanto a nivel de sociedad, pero creo que estamos en un momento muy bueno para ello, ¿no? Porque al final estos últimos años pues la sociedad está teniendo un cambio muy importante en nosotros, véase desde el papel que tiene la mujer, la visibilidad del colectivo LGTBI, bueno, el propio poder de la salud sexual y la salud mental, ¿no? Al final no hay salud física sin salud mental, ni hay salud no hay salud mental sin salud sexual. Todo es un componente holístico, ¿no? Entonces, queda mucho por hacer, pero creo que estamos en un momento de fuerza, de visibilidad, y bueno, que si todos al final vamos aportando nuestro granito de arena, pues creo que se pueden hacer muchas cosas, y bajo mi punto de vista creo que es un buen momento y positivo para ello. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Camino, Alba, por haber venido aquí y contestar a estas preguntas sobre la educación sexual. Nos vemos la semana que viene en RecZ.